Entonces entramos a nuestra última conferencia de la tarde. Es un foro jurídico eh, montado alrededor de la importancia de la legislación en seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones. Para este estará a cargo de nuestro querido profesor Jesús Palomino y estará acompañado por los abogados, el doctor Jorge Mario Acevedo Acevedo, especialista en Derecho Penal, especialista en Derecho Administrativo, el doctor Norman Vladimir Díaz Vargas, abogado especialista en Derecho Laboral y Reclamaciones Industriales, Relaciones Industriales, excúsenme, abogado, especialista en Seguridad y Salud, maestrante en Derecho Laboral y Seguridad Social. El doctor Jair Cuadros Rojano, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, magíster en Riesgos Laborales, maestrante en Derecho. Y pues nuestro querido doctor Palomino. Entonces, doctor, lo dejo que estas son sus aguas. Muchas gracias. Pero agradable nadar con la grata compañía de compañeros y colegas y grandes amigos con los cuales hoy nos encontramos para hacer una charla de amigos y con ustedes sobre un tema muy, pero muy fundamental. Sin embargo, me gustaría que inicialmente pues darle la bienvenida y aquí estamos viendo ya al doctor Jorge Mario. Doctor Jorge Mario, un breve saludo y posteriormente voy llamando a mis colegas. Muchas gracias por atender la invitación, doctor Jorge Mario. Muy buenas tardes. Doctor Palomino, muy buenas tardes para usted y demás colegas que me acompañan en este momento, en esta tarde. Para mí es un honor, doctor Palomino, estar acompañándolo en este momento y pues espero que mis aportes sean de gran utilidad para esta conferencia. Indudablemente así lo será, Jorge. Igualmente, doctor Norman, muchas gracias nuevamente de estar con usted y en este escenario con el respaldo de la Universidad del Tolima. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes a todos y a todas que nos escuchan y nos están viendo en estos momentos en vivo a la Academia del Dr. Jesús Palomino, de la Universidad del Tolima, por hacernos esta invitación y esperamos pues precisamente colaborar y apoyar precisamente en lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver ahora con esta charla interesante que precisamente nos han invitado y obviamente esperando que sea del agrado de todos ustedes. Y ustedes, profesor Palomino, muchísimas gracias por la invitación también. A ustedes por acompañarnos. Y obviamente, para mí es muy grato presentar al doctor Jair Cuadros Rojano, con quien me une una gran amistad. Hemos ido en los diferentes conversatorios del Face, YouTube, hasta hemos sido contrincantes en algunos momentos por aspectos conceptuales. Y hoy, doctor Jair, se cumple ciertamente un sueño y una meta, poder compartir escenario. Bienvenido, doctor Jair. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, estimado doctor Jesús, y a todos los colegas y compañeros del panel. Sí, usted muy bien lo acaba de decir, es un sueño, digamos, una meta que teníamos de estar en un escenario académico tan grande como este, precisamente debatiendo aspectos jurídicos relevantes en materia de prevención de riesgos laborales. Entonces, pues esperamos aportar nuestro grano de arena para que los asistentes puedan, digamos, aprender y reforzar algunos conocimientos en materia de legislación en prevención. Muchas gracias. Pongo en contexto a la web audiencia, a nuestros estudiantes, a nuestros compañeros docentes y público que nos, en general. El doctor Jair Cuadros Rojano es inspector del trabajo. Por tanto, lo que encontremos, lo que escuchemos de él, obviamente, tiene todo un respaldo porque es la persona que desde sus diferentes ámbitos concede los permisos o niega los permisos a las empresas cuando solicitan para poder dar por terminado un trabajador que esté fuera de salud o fuera de maternidad. Por tanto, esperamos y sabemos que nos va a traer hoy noticias y hasta de pronto información nueva. El doctor Norman, abogado litigante, asesor empresarial y además ha sido conjuez en el Tribunal Superior de Barranquilla, en la sala laboral, y nos agrada tener en representación, digamos, que la voz de los trabajadores, al doctor Jorge Mario, quien es asesor
de sindicatos y de trabajadores. Por tanto, doctor Yair, vamos a iniciar con un primer interrogante y mis demás compañeros participan, intervienen, controvierten, etc. Doctor Yair, históricamente se vienen emitiendo normas, leyes, decretos y reglamentos que entran a regular un aspecto o varios aspectos de la relación laboral. Pregunta, ¿cómo impactan estas normas, leyes, decretos a los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿Deben los profesionales de seguridad y salud en el trabajo conocerlas y aplicarlas dentro del sistema, pese a que no regulen de manera expresa aspectos del sistema? ¿Cuál es su concepto? E igualmente, mis compañeros de panel. Adelante, doctor Yair. Bueno, doctor, sí, efectivamente, pues, cuando hablamos nosotros del mundo laboral, entendemos que pues todas las sociedades en el mundo son cambiantes, todas las dinámicas sociales responden a unos cambios o unas exigencias de cambio propiamente, y la legislación que regula, digamos, los aspectos laborales no es ajena a eso, a esos cambios que se deben, digamos, ejecutar o, digamos, verificar frente a las nuevas formas de relación laboral. Tradicionalmente, las normas que se vienen expidiendo y partiendo desde un principio, digamos, epistemológico y constitucional, por decirlo de alguna manera, Colombia tiene una característica muy puntual con respecto a otros países, como por ejemplo España o algunos otros países iberoamericanos y latinoamericanos, y es que Colombia no posee un estatuto de trabajo. Y esto desde la academia lo hemos venido planteando desde la emisión de la Constitución del 91, porque el Congreso de la República tiene un rezago, un atraso, una deuda histórica con esa obligación constitucional que está establecida en el artículo 53, cuando ese constituyente dijo, mira, expídese el Estatuto del Trabajo en el término de X años posteriores a la Constitución o a la expedición de la Constitución. Y hasta la fecha llevamos, a hoy 2021, llevamos 30 años de Constitución política y no tenemos Estatuto de Trabajo. Entonces lo que hemos venido teniendo son, digamos, normas, decretos, reglamentos, leyes, como si fuésemos, digamos, una colcha de retazos donde converge un todo, pero no se aterriza en un solo documento, en una sola legislación, en un solo estatuto, precisamente todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales. Entonces, partiendo de ese entendido, a medida que van dictándose esas medidas de cambio o esas dinámicas de cambio en la sociedad y en el mundo laboral, se vienen expidiendo normas que, si bien es cierto, no establecen propiamente una modificación o no aterrizan puntualmente a aspectos de seguridad y salud en el trabajo, sino en la relación laboral, pues se entiende que en el trasfondo de ellas hay un tema que debemos conocer y que debemos adecuar y conocer dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Podemos hablar, por ejemplo, conocimiento de todos. Y el ejemplo más claro es la reciente ley por la cual se autorizó o se dictaminó o se autorizó, por decirlo de algún modo, la disminución progresiva de la jornada laboral. Perfecto. Y uno podría entrar a decir, bueno, ¿y esta ley en qué impacta mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Y cuando nosotros miramos, digamos, el trasfondo del asunto y miramos el tema, por ejemplo, de las calificaciones de riesgo que los profesionales de seguridad y salud en el trabajo hacen a través de las diferentes matrices, cuando calculan pues el nivel de eficiencia, el nivel de exposición, el nivel de consecuencia, y esa fórmula matemática que termina dándonos cuál es el nivel de riesgo y si lo aceptamos o no lo aceptamos y cuál es el control que vamos a emitir, más aún cuando tenemos sustancias cancerígenas o agentes higiénicos que puedan incidir de alguna manera en la aparición de alguna enfermedad. Entonces, tenemos que nuestra calificación del nivel de riesgo, si bien es cierto, la norma no habló sobre
impacta al sistema de gestión, indirectamente sí lo impacta porque baja la exposición del trabajador. Entonces, eso sin duda alguna tiene que llevar a bajar precisamente mi calificación del riesgo. Nosotros pensábamos en la oficina, por ejemplo, en esta semana, y decíamos, hombre, ahora vamos a tener, gracias a Dios, y de manera progresiva, toda esta exposición a factor de riesgo psicosocial, por colocarle un ejemplo. Cuando se hagan las mediciones de los factores de riesgo psicosocial y se evalúe el tiempo de exposición a ese factor de riesgo, o se le pide al trabajador que haga una valoración subjetiva de su horario de trabajo, pues el trabajador ya a ese punto, pues quizá a lo mejor y lo más probable es que no marque de manera negativa como venía marcando en las tendencias de las evaluaciones de las diferentes empresas. Entonces ya vamos a ver trabajadores que van a estar un poco más a gusto a su trabajo, a su horario de trabajo, y que por ende pues esa calificación del nivel de riesgo psicosocial va a bajar. Lo mismo pasa con las sustancias pues tóxicas, nocivas o factores de riesgo higiénico. Por ejemplo, ya uno puede pensar en que ya no va a tener un operario o una trabajadora sentada en una silla 8 horas, sino 6, y de manera progresiva se va digamos, a influir por lo menos esta expedición de esta ley en las condiciones de trabajo. Entonces, bajo esa perspectiva, sí es importante que nosotros, todos, no solamente los profesionales de seguridad y salud en el trabajo, también las personas que se dedican al apoyo en las empresas de talento humano, digamos, el personal de apoyo administrativo, debe conocer y entender cómo estas normas laborales van a impactar de manera directa o indirecta el sistema de gestión. Entonces, cuando nosotros, digamos, ya nos encontremos con la realidad y en el caso de la disminución de la jornada laboral, va a ser inadmisible, por ejemplo, encontrar que una empresa todavía tenga mediciones de nivel de exposición con 8 horas, con 10 horas, claro, cuando en su horario interno pues, ya ha bajado esa intensidad horaria a la que está expuesto al factor de riesgo específico. Muy bien. Sobre este punto, doctor, me gustaría, si los compañeros Norman y mi compañero Jorge Mario, ¿les gustaría complementar o controvertir? Adelante. Bueno, en efecto, lo que expone nuestro querido colega, pues obviamente viene siendo una circunstancia que nos trae precisamente por lo novedoso, por verlo de esta manera, en cuanto a la disminución de la jornada laboral y el impacto o el efecto que se crea a raíz de esa misma circunstancia. Lo cierto es que si bien tendría que entrar a mirarlo como con mayor detenimiento, toda vez que lo que se habló pues precisamente fue la disminución progresiva de esas 48 horas a disminuirlas durante un cierto tiempo, y de hecho va a impactar obviamente en cualquier sistema de gestión. Ahora bien, recordemos entonces que está las horas extras, y allí también en ese sentido habría que entrar a analizarse puntualmente cuál vendría siendo ese fenómeno y de qué manera podría de alguna manera sí disminuir obviamente el riesgo por el menor número de horas versus las número de horas que se encuentran reguladas dentro de la jornada laboral del trabajador, y además de eso, como está indicado obviamente en el reglamento interno de trabajo, o también sí, también se podría ver de otra manera que por las necesidades que pueda tener la empresa, pues se requieran un número de horas determinadas de trabajo, y ahí es donde también necesariamente habría que entrar a revisarse esa parte detenidamente con cada caso en particular, pero sí es una apuesta interesante la que ha hecho el doctor Yair, porque de hecho sí es algo que va a impactar obviamente en cuanto a todo lo que se ha realizado hasta ahora frente al sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Es lo que podría compartir hasta ahora en el momento. Gracias. Gracias, doctor Norman. Jorge Mario, ¿algún comentario sobre este punto? Adelante. Doctor, quisiera hacer un aporte pequeño con respecto a lo que dice el doctor, y es esa norma que trae a colación sobre la reducción de la jornada laboral.
me llama la atención porque es que habla de que no se le van a quitar los derechos adquiridos a los trabajadores, ¿sí? Y viendo en unos apartes de esta norma habla de que cuando ya se llegue al fin de la reducción de las horas laborales, se le va a sustraer ese derecho consagrado en la ley 50, que es el tiempo que se le destina por parte de la empresa, que no todos cumplen, para recreación y capacitación a los trabajadores. Entonces, a mí me llama mucho la atención esta norma. Pues, hasta el momento no la he estudiado como se debería de estudiar, pero lo que he leído me llama la atención precisamente ese punto. Hace una modificación en la sustracción de ese derecho, por así decirlo, derecho fundamental de los trabajadores, que cuando ya se reduzca la jornada laboral, los trabajadores no van a poder pedir ese derecho. En este momento acá en Medellín hay empresas que tienen demandas en curso exigiendo el cumplimiento de esas horas de recreación, horas de capacitación. Entonces, por ende, creería yo que esas demandas se van a quedar sin piso cuando lleguemos hasta el punto tal de que ya se reduce tanto la jornada laboral como lo manda la ley, que ya van a quedar sin un fundamento legal para salir adelante, pensaría yo. Sí, y miren qué interesante que a partir de un comentario y un análisis muy rápido del doctor Yair, ya cómo se va generando un probable conflicto de intereses y de derechos. Yo creo, y les invito, colegas, que nos gustaría hacer una charla nuevamente sobre ese aspecto. Y les invito, y ya les estaré compartiendo, y con el público también, para que ese aspecto de verdad lo analicemos, porque efectivamente, es más, yo diría, recuerden que la definición de accidente de trabajo también ya se van a reducir los accidentes, porque ya no puede haber accidente durante las capacitaciones que las 2 horas de las 50, si no estoy mal, y los días y el día de la familia. En fin, les invito a que más adelante podamos hacer un en vivo sobre este punto. Doctor Yair, para pasar a un segundo interrogante, ¿algún aporte adicional? Parece que el doctor tiene alguna dificultad. Bueno, mientras retomamos conexión con el doctor Yair, porque parece que lo perdí, acá el equipo técnico ya está revisando, le pregunto al doctor Norman. La responsabilidad del encargado de seguridad y salud en el trabajo, que es una pregunta recurrente. Pero anterior, ya retomamos con el doctor Yair. Doctor Yair, sobre las primeras estas preguntas, y usted nos generó algún comentario adicional, derecho de réplica. Sí, bueno, tuvimos acá un problema con la red de acá. Imprevisto que nunca falta. Bueno, sí, muy de acuerdo con las intervenciones de los colegas, sobre todo, sí, muy de acuerdo con esta intervención sobre el tema de que el trabajador ya no va a gozar en algún momento cuando ya se llegue pues a la reducción total de lo que espera la norma de reducir la jornada laboral. El tema de la jornada de recreación y capacitación, que se ha vuelto como un saludo a la bandera en Colombia, y digamos que es la norma laboral que menos se cumple en Colombia. Entonces, y fíjense, nosotros constitucionalmente tenemos un principio de no regresión laboral, y precisamente uno podría criticar esta ley y que se está regresando, puesto que esto, sabemos que las normas laborales en Colombia han sido tradicionalmente conquistas desde el punto de vista sindical, desde el punto de vista de asociación sindical, y resulta de que algunas normas tienden entonces a mejorar esos logros, esas reivindicaciones de las asociaciones sindicales. Entonces se irrumpe ahí con el principio de no regresión laboral. También, doctor, podemos incluso colocar otro ejemplo de cómo impacta el tema de las normas laborales dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
por ejemplo, con la expedición del decreto 688 en la estrategia Sacúdete, en la promoción del empleo joven en Colombia. Fíjense, ahora vamos a estar subsidiando a las empresas que contraten jóvenes entre 18 a 28 años, y las empresas están bastante interesadas en acceder a este subsidio del 25% de la nómina de esos trabajadores, pero también nosotros tenemos que revisar, y los profesionales de seguridad y salud en el trabajo, cómo influye, digamos, esta estrategia dentro de su sistema de gestión. Hay empresas, por lo menos, que su población está envejecida o que no es joven y que tiene un cierto grado, digamos, de estabilidad. Incluso podemos ver los dos extremos, ¿no? Entre más experiencia se tiene, menos accidentes de trabajo ocurren, o entre más experiencia se tiene, más accidentes de trabajo ocurren, porque digamos que el tema de las accidentalidades, cuando uno mira algunos sectores, dice, bueno, se confió, la población de trabajo tiene tanta experiencia en el desarrollo de esa tarea y estaba, digamos, totalmente confiado en cómo hacerla, y resulta que pasó el accidente. Pero también está el otro extremo de que de tanta cultura de prevención en esa población que ya ha sido o que ya tiene una trascendencia, una trayectoria dentro de la organización, ya no se ven accidentes de trabajo, y por eso, digamos, algunas empresas cumplen con esas estrategias de cultura de cero accidentes. Entonces, ahora con esta nueva estrategia Sacúdete, donde la empresa obviamente va a estar interesada en contratar jóvenes de 18 a 28 años que quizás nunca habían trabajado en esa empresa puntualmente, la exigencia para el sistema de gestión es empezar a educar a esos nuevos trabajadores que van a ingresar con esa estrategia Sacúdete. Entonces, si bien es cierto, el decreto 688 del 2021 no reguló tema alguno sobre seguridad y salud en el trabajo, sino únicamente el subsidio para esos jóvenes que van a ingresar y van a tener esa oportunidad de empleo a partir del 1 de julio, sí indirectamente exige que nosotros empecemos a revisar si definitivamente nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está preparado para prevenir los accidentes en esa población joven que va a ingresar. Muchas gracias. Interesante, y apenas, doctor, usted mencionó creo que 2 o 3 normas, imagínense. Pero sí, nos vamos a encontrar porque el análisis debe continuar. Bueno, por efecto de tiempo, recuerden que entre 6 y 10 más o menos hemos de terminar porque tuvimos unas dificultades técnicas al inicio de la jornada. Pasemos ahora a un segundo tema. Y le estaba preguntando al doctor Norman lo siguiente: es recurrente en los seminarios, congresos y aún en clases la pregunta, ¿y cuál es la responsabilidad del encargado, del líder del sistema de gestión? ¿Esto aplica en su experiencia como juez, doctor, también en reclamaciones judiciales? Adelante, doctor Norman. Bueno, antes que nada, y si me lo permite, profesor Palomino, y también como para apoyar de pronto el último comentario que había realizado el doctor Yair, me quiero detener aquí en algo. De hecho, ha sido precisamente una propuesta que se ha planteado a raíz precisamente de estas circunstancias que ocurren sobre la empleabilidad o el primer empleo con estas características para esta población como tal de 18 años. Inclusive, obviamente me voy a reservar el nombre de la empresa, pero por lo menos en tema de vigilancia privada, y teniendo en cuenta pues una circunstancia tanto como pro o contra, porque viene siendo esto, realmente la oportunidad como tal, si bien se da en cuanto a la experiencia, también no es menos cierto que pues deben haber unos nuevos espacios generacionales para aquellas personas que están buscando empleo de su primer empleo. Inclusive de parte de ellos se está implementando una política, y precisamente en este sector de la vigilancia privada, en cuanto a que se remite precisamente a antes de la empleabilidad, porque ya se está formando de esa manera una política que tiene que ver precisamente con el acompañamiento a un grupo de empleados que están con ese primer empleo para poder formarlos, no solamente frente a la parte de la realización de la actividad, sino también van acompañados de una persona en seguridad y salud en el trabajo frente a los riesgos que estarían asumiéndose precisamente con ese primer empleo. Hablándolo de pronto como que en este pequeño sector,
porque a la larga también lo que se propone precisamente es, como igual nada está dicho frente a la manera como se va a contratar o que en algún momento se verifiquen situaciones para efectos de prevenir, obviamente, adoptar y adaptar esta nueva forma, no digamos de contratación, sino grupos de personas que se van a contratar. Y obviamente para reducir ostensiblemente los riesgos, porque realmente hay que entender algo muy claramente, el contrato, desde el contrato de trabajo, desde que yo contrato a una persona, le estoy colocando un riesgo, le estoy invitando a que tenga un riesgo. Entonces, frente a esto es como una manera para poder minimizarlo y obviamente ser amigable también con esa nueva manera de contratar a este grupo de personas como tal. Esto pues para hacer este pequeño comentario ahí al respecto y muy bien también por el doctor Jair que lo ha expuesto de manera formidable. Les comentaré lo siguiente. Entendamos una circunstancia puntual frente a la pregunta que ha acabado de realizar el profesor Palomino. Las responsabilidades son individuales, pero realmente frente a una circunstancia de riesgo laboral que tenga que ver, y vayámonos a este punto con el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo de la culpa patronal, debemos entender también varios aspectos. Entendamos como tal es primero la manera como se contrata a una persona. Entendamos como tal que hay contratos laborales fijos de un año, indefinido, contratos por labor contratada, y también en algún momento entendamos que también hay personas que van a ser parte dentro de esa circunstancia de labor que también vienen siendo las personas con contratos de trabajo, perdón, no contratos de trabajo, sino vienen siendo los contratos de prestación de servicios. Pero realmente existe la responsabilidad, obviamente, que es del empleador o en este caso de quien recibe el servicio como tal y que de allí en adelante es donde se deriva precisamente todo lo que tiene que ver con el responsable del sistema y sobre todo en qué aspecto. Y aquí me quiero detener un poco en lo que tiene que ver con la parte de la ética. ¿Y por qué la ética? Por una sencilla razón. Entendamos algo que nuestra sociedad entiende como tal que si bien las actividades se realizan, y óigase bien, porque me toca, porque lo debo hacer, o porque estoy obligado a hacerlo precisamente por la circunstancia de trabajo, no es menos cierto que debemos entender algo que está relacionado precisamente que estamos hablando de vidas, estamos hablando de personas, y detrás de esas personas están las familias. Y aquí quiero recalcar algo como tal que viene siendo algo que siempre he colocado en algunas de las charlas, inclusive que hemos tenido con el profesor Palomino, que viene siendo el círculo de la familia. Y en ese sentido, ¿qué habría que entender? Yo siendo una persona que estoy dirigiendo una empresa o estoy supervisando en una empresa o estoy encargado del sistema de una empresa, ¿cómo tendría que hacer para, obviamente, ver que en efecto todas las personas que estoy colocando en ese riesgo son papás, hijos, primos, esposos, y que en algún momento, pues, cualquier circunstancia, por muy mínima que sea, va a componer un riesgo que obviamente va a interrumpir un proyecto de vida que pueda tener esa persona. Entonces, para ya no desviarme en este caso, pero sí de pronto recordar precisamente esa parte esencial de nosotros como seres humanos, lo cierto como tal es que la responsabilidad obviamente es de la empresa, pero en algunos aspectos se ha visto y pues obviamente no digamos con resultados o con buenos ojos el hecho de que se tenga que colocar en una balanza si en ese sentido se llama a una responsabilidad a aquella persona que en su momento estando encargada del sistema tenga que responder laboralmente por aspectos relacionados a accidentes laborales o enfermedades del trabajo. Ahora bien, entendamos una cosa. Una circunstancia es la de tipo laboral, pues que obviamente por el 216 se entiende de esa forma. Pero también existen otros aspectos que vienen siendo, pues, en ese sentido, las lesiones personales culposas, pues que ya este es un aspecto de tipo penal, por verlo de esta manera, pero que no se hace de pronto como tanta mella al respecto de ello. Y más que nada entendamos algo que son aspectos de tipo económico, que pues la responsabilidad se entiende derivada por lo que hace el empleador y obviamente la responsabilidad que tuvo para que colocara a ese supervisor o ese encargado del sistema y que obviamente hiciera las cosas bien. Y en últimas, entendamos algo claro, que la responsabilidad de la empresa también está precisamente con lo que tiene que ver la alta gerencia como tal y de las decisiones que se tengan precisamente por la supervisión, inclusive con quienes están en el sistema.
Usted ha señalado, doctor Norman, dos aspectos importantísimos. La alta gerencia y dijo hace unos minutos responsabilidad penal. Y dado que en el panel se encuentra un maestrante precisamente en ese aspecto, doctor Jorge Mario, con respecto a esa culpa patronal que se indicó inicialmente y las responsabilidades, entonces le preguntaría, a nivel laboral y penal, ¿cómo se vería? Y si usted tiene o enlaza con los comentarios del doctor Norman, si está de acuerdo o quiere abrir un pequeño debate. Y se prepara el doctor Yair porque la pregunta para ustedes, y desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo, de Investigaciones, si nos pudiera decir, obviamente no, pues nos puede dar nombres propios, etcétera. Efectivamente ha habido sanciones, no ha habido sanciones, hay investigaciones en curso, etcétera. Entonces, doctor Jorge Mario, usted continúe, por favor. Doctor Palomino, yo quisiera dar una frase que yo utilizo mucho en las capacitaciones a las que he tenido la oportunidad de asistir, y es que una empresa está para generar rentabilidad, para generar unos ingresos, y la forma de hacerlo a largo plazo es simplemente implementando un buen sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para así poder ser sostenible. ¿Qué sucede? Resulta de que dentro de este mundo del derecho laboral, cuando ocurre ese accidente de trabajo, obvio, se generan varias responsabilidades, ¿cierto? Está lo que el doctor estaba hablando, la culpa plena patronal, artículo 216, y hablamos de la responsabilidad penal. Esa responsabilidad penal, la gran mayoría de trabajadores y empleadores no le prestan atención. ¿Qué sucede? Para tocar el tema de la responsabilidad penal, entonces tendríamos que tocar o ver el artículo 23 del Código Penal, que habla de que la conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debía haberlo previsto por ser previsible o previéndolo, habiéndolo previsto, confío en poder evitarlo. ¿Qué quiere decir esto? En la responsabilidad penal es intuite persona, o sea, es quien dio la orden, sea el jefe de seguridad y salud en el trabajo, sea el CISO, como lo llamaba el doctor, sea el gerente, sea el supervisor. Quien está dando la orden en el derecho penal es el que va a acarrear, bien sea un homicidio culposo o unas lesiones personales culposas. Ya en el derecho laboral, la responsabilidad como tal recae sobre el empleador, sobre la empresa. Ya tendrá el empleador la oportunidad o ese derecho jurídico, por así decirlo, de hacer una acción de repetición contra ese profesional que dio origen a esa demanda. Entonces resulta de que dentro del derecho penal, si la persona dio la orden, pese a que, vamos a colocar un ejemplo que es conocido a nivel nacional, lo que sucedió aquí en Medellín con el edificio Space, que una persona sabía que el ingeniero sabía que se estaba construyendo el edificio y que no se estaba cumpliendo con la norma técnica de calidad en cuanto a sismoresistencia, pese a que supo que eso se estaba haciendo, pese a que podía evitarlo, no lo evitó. En este momento, la gran mayoría de familiares de las personas que se mataron dentro de ese edificio, obvio, es un delito que se puede conciliar, claro, ¿cierto? Porque es un homicidio culposo. Entonces aquí entra una indemnización o una reparación de carácter económico. Solamente hay una familia que creo que el proceso no ha terminado todavía, sigue en curso, porque ellos no han querido conciliar con la empresa aseguradora. Entonces, dentro del derecho laboral se puede incluir esa responsabilidad penal que tiene el empleador. Es un
es un tema bastante candente, por así decirlo, toca callitos, porque la mayoría de personas o no saben o no les interesa tratar este tema y no les gusta trabajarlo. Y obviamente pues los empleadores, no sé si por desconocimiento que no lo llevan a la práctica, pero los trabajadores sí, desafortunadamente es por desconocimiento, porque pues, no saben sobre derecho laboral, la mayoría pues van a saber de responsabilidad penal. Entonces y agregaría, doctor, dos frases que he escuchado. ¿Eso lo paga el seguro o lo paga la ARL? Es correcto. Esa es la gran incógnita. Incluso las demandas que yo he presentado acá de culpa plena patronal, en la respuesta o en la contestación mejor de la demanda que me hace el empleador es, no, es que yo llamo en garantía a la ARL, ¿y para qué la va a llamar si es que no tiene nada que ver la ARL con la responsabilidad objetiva? Entonces, con respecto a la situación, tendríamos que mirar aspectos que se tocan dentro del Código Sustantivo del Trabajo, como lo es el artículo 57, el artículo 56. Sí, obligaciones especiales. Que tiene el empleador como tal. Ya la obligación de la ARL es págueme la pensión o págueme la indemnización cuando yo tuve la pérdida. Las prestaciones económicas de ley 776, claro. ¿Sí? Pero pasa algo muy particular dentro del derecho laboral, y es que a quién le toca demostrar que cumplió con el deber objetivo de cuidado en la protección y cuidado de esos trabajadores, como lo manda el artículo 56 y 57, al empleador. Venga, señor empleador, entonces la inversión de la documentación que usted tiene, en donde me va a soportar todas las diligencias o las capacitaciones que usted le dio a los trabajadores cuando les entregó los elementos de protección personal. Entrégueme las actas firmadas por los trabajadores y que ellos hayan comprendido la capacitación que usted les dio. Pero entonces ya nos vamos al otro aspecto, que es el derecho penal, y es simplemente la responsabilidad de ese colaborador de la empresa que le dio la orden al trabajador. Vamos a hacer un ejemplo de un proceso que tuve yo en el Chocó, cuando el jefe de seguridad y salud en el trabajo dice, métase a ese hueco que se está haciendo, porque se estaba haciendo algo pues para sembrar unas columnas, y resulta que le dijo, vaya, mientras que yo hoy traigo la orden de trabajo, y resulta que el talud se cerró y mató al trabajador. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad penal aquí en este momento? De ese servidor, de ese funcionario colaborador de la empresa que le dio la orden. Métase allá mientras que yo vengo, y eso no pasa nada de eso. Entonces estamos hablando de esa persona que va a ingresar nueva a la empresa, que no tiene experiencia, que se confía porque tiene todo el conocimiento de la academia en la mano. Entonces resulta que él dice, bueno, pues yo me meto, me está dando el trabajador, dice, yo cumplo la orden porque es el jefe de seguridad en el trabajo. Pero entonces vamos a mirar las consecuencias, y viene entonces el homicidio culposo. Gracias. Nadie, absolutamente, si vamos a mirar estadísticas en la Fiscalía General de la Nación, llega a un 10 o un 15% de trabajadores o familiares de los trabajadores que van y denuncian penalmente al empleador por homicidio culposo o lesiones personales culposas. Es una estadística que he venido llevando con la Fiscalía General de la Nación. Gracias por ese análisis, doctor, y tanto usted como el doctor Norman, porque le dan respuesta a esas inquietudes de estudiantes, docentes y aún empresarios que dicen, ¿y qué me puede pasar? Y precisamente, doctor Yair, hay una pregunta de Pablo Andrés Ávila Abaunza que dice, buenas tardes, antes la pregunta de Marcela Martínez Romero, dice, ¿cómo el Ministerio de Trabajo está protegiendo a los trabajadores contratistas? Hay muchas agremiaciones ilegales que venden pagos de seguridad social a 80.000. ¿Quién cubre esas prestaciones? Se refiere a trabajadores contratistas. Adelante, doctor Yair.
Ok, bueno, antes de contestar esa pregunta, sí me gustaría complementar la intervención del doctor Jorge Mario. Perfecto. Cuando hay un accidente de trabajo o una enfermedad laboral y se demanda por culpa patronal, se tiende a desconocer la responsabilidad administrativa y se tiende a desconocer la responsabilidad penal, sin saber, incluso a veces los colegas abogados, incluso asisten a sede judicial en demanda ordinaria laboral y desechan los mecanismos que tienen para constituir pruebas. Imagínense, una prueba constituida dentro de un proceso penal e insertada al proceso ordinario laboral para la obtención de la indemnización total de perjuicio por culpa patronal. O el mejor escenario, constituir la prueba en el proceso administrativo sancionatorio por responsabilidad administrativa e insertarla en el proceso ordinario laboral. A veces los abogados son muy inteligentes también y asisten paralelamente ante el Ministerio de Trabajo para, además de buscar la sanción por responsabilidad administrativa, constituir la prueba, es decir, que el inspector de trabajo resuelva una cuestión que, como bien lo decía el doctor Jesús y el doctor Jorge Mario, el tema de la carga probatoria. Le corresponde al empleador probar que cumplió con su deber de protección, como lo ha dicho la Corte Suprema, así como la gallina cuida a sus polluelos. Le toca al empleador demostrarlo. Pero ¿qué pasa si en el juicio de responsabilidad administrativa que seguimos en el Ministerio de Trabajo se constituye la prueba y esa prueba entra al proceso ordinario laboral? Imagínense, la consiguió el querellante, la consiguió el trabajador o la familia del trabajador que ha muerto. La consiguió y la constituyó en el procedimiento y lo insertó en el proceso ordinario laboral. Entonces, es una prueba que viene directo de una autoridad administrativa sobre la cual ya hubo un tema de cosa juzgada o de hecho juzgado donde ya el empleador tuvo la oportunidad de debatirla y entra como pan caliente al proceso ordinario para que el juez tome la decisión y reconozca la indemnización por culpa patronal. Entonces, si hay abogados acá que tienen esa práctica de desconocer el procedimiento administrativo y de irse inmediatamente al ordinario laboral, yo les recomiendo que adelanten también el procedimiento administrativo sancionatorio en el ministerio para constituir la prueba. Con respecto a la pregunta que hacía la compañera Marcela sobre qué pasaba con o qué está pasando con las agrupadoras de poste. Nosotros desde el Ministerio de Trabajo no contamos con muchos inspectores, es la verdad, tenemos un déficit de inspectores de trabajo. Asumimos esos conocimientos por querella, pero también la ARL también se ha puesto la camisa, las administradoras de riesgos laborales, y nos vienen avisando sobre empresas que están haciendo afiliaciones irregulares. En lo personal, yo tengo más o menos 6 expedientes, 6 investigaciones contra empresas que están asegurando a trabajadores que no hacen parte del objeto social o la actividad económica de la empresa y que están cotizando en un riesgo diferente. Pero las que conozco las he conocido o las estoy conociendo por aviso de la misma administradora de riesgos laborales. Lo mismo cuando incrementan ostensiblemente el número de trabajadores en un periodo de cotización con respecto al anterior. Entonces allí pues nosotros entramos a hacer la averiguación preliminar y a mirar si en realidad se está haciendo una afiliación irregular o una acumulación de trabajadores. Y procedemos a las sanciones correspondientes. Hemos sancionado empresas, sí se han sancionado, entonces es la labor. Con respecto a la otra pregunta, el doctor usted nos las iba a compartir, pero
leyó primero la de la compañera Marcela. De inmediato. Vamos, una pregunta de Marta Lucía Ricaurte Vargas, para que cualquiera de ustedes que la pueda responder. Dice, ¿qué debemos hacer con un empleado con fuero de salud? Repito, ¿qué debemos hacer con un empleado con fuero de salud por recomendaciones médicas indefinidas, pero que es conflictivo, no quiere aceptar algunos trabajos, pero por fuera es intocable? Adelante. Ok, bueno. Nosotros desde el Ministerio de Trabajo tenemos un documento maestro que todos lo debemos conocer, que es la circular 049 del 01 de agosto del 2019, que digamos es un reflejo de lo que es o del mandato constitucional que se ha venido dictando a través de la jurisprudencia de la Corte, por ejemplo, la C534, la C200 del 2019, la SU 049, e incluso la última sentencia, y en esto vamos a hacer hincapié, la T434 del 2020, de octubre del 2020. Este procedimiento, y la Corte así lo ha dicho, digamos que un trabajador que esté en estabilidad ocupacional reforzada, no es, o el objetivo de este fuero no es para enquistar al trabajador en un cargo. Como todo derecho fundamental, este fuero tiene unas limitantes. Las limitantes lo ha dicho la Corte y lo ha dicho el mismo Congreso de la República en la Ley 361 del 97, en el artículo 26, cuando nos dice que los trabajadores que estén en estabilidad ocupacional reforzada no podrán ser despedidos sin que medie una autorización del Ministerio de Trabajo. Y a partir de ahí, esa mediación o esa autorización, la Corte ha venido considerándola cuando existe una justa causa o una causal objetiva, que tiene que ser validada por el inspector de trabajo, por la autoridad administrativa laboral, y que constituye la intervención del Estado, digamos, en la garantía de la protección constitucional de ese derecho fundamental. Entonces, decir que este trabajador es intocable no es cierto, es una verdad a medias, porque la misma Corte Constitucional lo ha mandado, lo ha entendido así. Si hay una justa causa, usted puede acudir ante el inspector de trabajo y a través del trámite reglado en la circular 049 puede solicitar el despido o la autorización para el despido del trabajador. Obviamente, la circular establece unos requisitos para los diferentes escenarios. Por ejemplo, cuando el trabajador, en el caso que plantea la compañera Marta, que el trabajador se niega a cumplir o a ejecutar las órdenes. Hay una obligación que está establecida en el artículo 59, 60, 61 y 62, que habla sobre las obligaciones del trabajador y las justas causas para dar por terminar el contrato. Una de ellas es precisamente realizar la labor encomendada, y también es una justa causa para despedir el no cumplir con esas obligaciones especiales del empleador. Entonces, para eso hay un numeral específico, es el numeral A, el literal A, perdón, del numeral tercero de la circular 049, que plantea ese escenario. La empresa deberá primero evaluar el estado de salud del trabajador, el caso particular, si tiene fuero o no, porque es lo primero que debemos digamos, dilucidar. En el ejemplo, ella dice que tiene recomendaciones médico-laborales permanentes, y de acuerdo a esa sentencia T434, entonces estamos ante un trabajador cuyo estado de salud ha disminuido ostensiblemente su capacidad para realizar las labores. Entonces es muy importante también que revisen esa sentencia, la T434, porque nos dice cuál es el estado de salud que afecta ostensiblemente la realización de las funciones. Entonces, habiendo dilucidado que tiene estabilidad ocupacional o que tenga estabilidad ocupacional el trabajador, nosotros enseguida debemos aplicar el reglamento interno de trabajo frente al proceso sancionatorio, porque así lo manda la circular, cumplir con el debido proceso y solicitar automáticamente la autorización ante el Ministerio de Trabajo, la cual pues surtirá un trámite específico y que se materializará con un acto administrativo donde el ministerio pues autoriza a la empresa para dar por terminado el vínculo.
Gracias, doctor. Son las 6 en punto de la tarde y se entiende que ya hemos llegado al final, pero hay una pregunta que considero que puede ser el cierre. Propongo que sea el doctor Norman quien la responda y la formula Juan Pablo Ramírez Gaitán. Dice así: cuando realizamos investigaciones de accidentes de trabajo y se beneficia, tengo entendido, al empleador, sabiendo que tuvo relación causal, ¿qué sanción tiene el profesional de seguridad y salud en el trabajo? A ver, entendamos esta circunstancia. Si lo vamos a mirar de pronto desde el punto de verificar la responsabilidad en cuanto a un tema de sanción a una persona, un SST encargado con esas características, pues obviamente tenemos que entender que existe algo que es el debido proceso en Colombia. Y frente a estas situaciones como tal, yo no le puedo decir a la persona en efecto que haya tenido la responsabilidad sin que ella en algún momento no se haya defendido en cualquiera de los escenarios como tal que se le proponga su responsabilidad. Entonces, ¿esto qué tendría que ver? Si en el caso dado que sea una circunstancia de tipo penal y que en ese sentido, por cualquiera de esas situaciones se haya visto involucrado, pues allá tendrá que revisar obviamente su circunstancia como tal. Si es ante el empleador como tal, independientemente de, porque cualquier persona que se pueda ver afectado puede colocar la queja también precisamente sobre cualquiera de las actuaciones de sus trabajadores ante el empleador, ya el empleador también, independientemente que tenga o se beneficie sobre esa situación de responsabilidad, pues también tiene, por decirlo así, el deber de investigar si en algún momento, aun cuando haya conflicto de intereses, qué sucedió y cómo ocurrió frente a esta persona pues que tomó la decisión. Y por otro lado, pues veámoslo algo y me remito a lo que anteriormente había indicado puntualmente, ya pues por cuestiones de tiempo no voy a entrar a explicar más a fondo. Pero lo cierto es que en un escenario de esto las responsabilidades son obviamente del empleador y él es que en ese sentido tendría que entrar a identificar o verificar o inclusive apuntar hacia el empleador las circunstancias, inclusive las decisiones que en su momento hayan tomado todos sus empleados, incluyendo esta persona encargada del sistema. Muchas gracias, doctor. Doctor, le complemento sí. con algo. Sí. La investigación que se realiza del accidente de trabajo por el profesional y el equipo de investigación de SST, de acuerdo a lo que se establece en la resolución 1401, no es un juicio de responsabilidades, sino una actividad netamente preventiva para evitar que ese mismo accidente vuelva a ocurrir. Entonces, cuando se demanda por un tema de culpa patronal y digamos no se está de acuerdo con el concepto de la investigación del accidente de trabajo, podemos solicitar ante el juez de la República el nombramiento de un perito para que realice o establezca si en definitiva hubo culpa suficiente y demostrada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo. Perfecto. Mire, son temas tan interesantes que cada uno de ellos generaría un programa especial. Obviamente hemos llegado ya a la conclusión del Congreso. Solamente me resta agradecerles a ustedes e invitarlos. Voy a hablar con las directivas de la universidad para que nos apoyen, para que tengamos unos conversatorios periódicos y podamos ir complementando desde el punto de vista jurídico temas legales de SST. Por mi parte, muy agradecido por este acompañamiento. Me gustaría una breve despedida de ustedes para que nuestro presentador central nos pueda dar por cerrado el evento. Y comenzamos con el doctor Jair, continúa Norman su despedida y luego escuchamos a Jorge Mario. Muchas gracias, compañeros. Muy agradecido. Adelante, doctor Jair. No, agradecido en lo personal con usted, doctor Jesús, por haberme tenido en cuenta, a las directivas de la universidad y a los organizadores del Congreso. Estos espacios sin duda alguna son digamos, de mucho beneficio para los estudiantes y para nosotros, pues también los que participamos en la academia y que nos dedicamos también a docencia, porque nos mantiene pues actualizado y una forma de actualizarse es precisamente debatir.
Entonces, muy agradecido también con los compañeros por haberme pues permitido compartir el escenario y ojalá que en próximas ocasiones pues también, sin duda alguna, en lo personal cuente conmigo, ahí estaremos dando de lo mejor de nosotros para el crecimiento profesional de los estudiantes. Así lo esperamos, doctor. Gracias. Adelante, Norman. Bueno, profesor Palomino, a usted obviamente, a la organización del evento, a los directivos de la Universidad del Tolima, muchísimas gracias por haberme permitido participar. No está de más, de todos modos, identificar puntualmente que la invitación vendría siendo frente a estos espacios de reflexión, de conocimiento, de todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando también, y que van a poder recordar estas palabras al momento de verlos en YouTube, en cualquiera otra de las plataformas que se está colocando, es precisamente eso, invitarlos a la reflexión, a hacer las cosas bien, a la parte de la prevención y a lo que tiene que ver precisamente con el autocuidado y el autocontrol, porque a la larga, frente a estas situaciones son las que se empieza a mirar cómo nos cuidamos, de qué manera nos cuidamos, obviamente para evitar lo que posteriormente, aun cuando está regulado y está arreglado, pues es lo que se pretende evitar por todas las consecuencias que se dan. A ustedes muchísimas gracias, claro que sí. Muchas gracias. Y por último, doctor Jorge Mario. Y de inmediato... Gracias, doctor Palomino. Sí, Jorge Mario, adelante. Gracias, doctor Palomino. Pues para mí sí, la verdad ha sido un placer compartir estos escenarios con usted y en este momento para mí es grato estar con la calidad de los exponentes que se encuentran conmigo, pues darle gracias a todos y cada uno de los que aportaron su granito de arena para que este proyecto fuera viable, y a las directivas de la Universidad del Tolima, pues mis más sinceros agradecimientos y reconocimientos por esta labor que se hace, porque no se debe de olvidar lo que se aporta en la academia, colocarlo cada día en práctica, y máxime pues que en este momento nos acompañan estudiantes que son los que nos van a reemplazar el día de mañana como profesionales en la sociedad. Entonces, eso se trata de una responsabilidad social, no solo profesional, sino social, y de que vamos a aportar nuestro granito de arena para ese crecimiento académico de todos y cada uno de los que nos acompañan en este momento. Mis más sinceros agradecimientos, doctor Palomino, por haberme tenido en cuenta, y espero poder compartir con ustedes otros escenarios más adelante. Muchas gracias.